Hermanos queridos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Hoy es viernes y tenemos la bendición de estar juntos, conectados por el Espíritu Santo de Dios y la bendita palabra para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Es una buena costumbre, querida iglesia, que como familia apartemos este tiempo. Cuando el Señor nos permita regresar al templo, entonces allí estaremos juntos de manera personal, presencial, orando a Dios. Son hermosos tiempos que nunca los hemos olvidado, pero el Señor ha permitido que ahora lo hagamos de esta manera virtual y gracias por este medio que Él ha usado para comunicarnos. También muchas gracias a los hermanos y amigos que sintonizan la Radio Atalaya, para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Durante este mes que hemos iniciado, estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Y en esta semana leyendo los capítulos 1 al 8 y la próxima semana del 9 al 16. Luego seguimos con el Evangelio según San Lucas. Recuerden, hermanos, en familia hay que leer esos 8 capítulos y el día domingo, en los horarios establecidos, tener la reunión del grupo de discipulado. Los discípulos de Cristo reunidos con sus maestros en el estudio de la palabra de Dios, la lectura y la meditación bíblica. Y no dejemos de compartir, de predicar el Evangelio, así como el Señor lo hizo con amor, con persistencia. Él es nuestro ejemplo. La primera porción que queremos leer en este momento es Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 40 al 45. Marcos 1, 40 al 45, que dice de la siguiente manera: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, como siempre, de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Para esto vino el Señor Jesucristo. Para esto Dios se encarnó, para esto Dios se hizo como uno de nosotros, hombre, perfectamente hombre y perfectamente Dios. Él se rebajó, dice Filipenses, es decir, posicionalmente dejando su trono de gloria, vino a vivir en medio de nosotros, la escoria. Dios es bueno y aquí lo vemos obrando con misericordia para con un hombre leproso. Hay que saber que los leprosos en aquel tiempo eran personas marginadas de la sociedad. Los expulsaban de sus familias y generalmente vivían en los sepulcros. Y ellos entonces, cuando alguien se acercaba, gritaban: leproso, leproso. Y eran personas que tenían una enfermedad incurable, como la lepra del pecado, que no puede ser curada sino solamente cuando Jesucristo la limpia, la lepra del pecado, con la sangre que Él derramó
en la cruz del Calvario. Pero el Señor no solamente que miró y tuvo misericordia por este hombre leproso. Dice el verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. En estos días de la pandemia se ha ordenado que hay que andar a 2 metros de distancia uno de otro. Pero bueno, si el Señor estuviera en medio nuestro, en persona, físicamente, seguro no se alejaría de ninguno. Él estuviera cerca. Y él tocó a este leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante. Aquí lo vemos nosotros a Jesús obrando de una manera convencional, de una manera habitual, pero más adelante vamos a ver un caso cuando Él obró no de la manera habitual, no convencional, no como era su costumbre hacerlo. Aquí Él dijo la palabra, lo tocó y el leproso quedó limpio. 2 lecciones nosotros aprendemos. La lepra del pecado puede ser quitada con la sangre de Jesucristo, el poder de Dios. Amigos queridos, todo pecado que usted haya cometido, como los que yo cometí, los que yo practiqué, el Señor con su sangre me los limpió y puede también limpiarlos a ustedes, pero si se acercan al Señor con fe. La sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. La lepra, la mancha de la maldad, con la sangre de Jesucristo puede ser limpiada. Y también tenemos nosotros que el Señor tiene todo poder para sanar a los enfermos, aunque tengan una enfermedad incurable como el cáncer. No hay nada imposible para Dios. Entonces vamos orando al Señor para que Él limpie primero la lepra del alma y también limpie las enfermedades del cuerpo. Soberano Señor, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias porque cuando estuviste aquí en la tierra, sanaste a los enfermos. Tú pusiste tu mano sobre este hombre leproso y lo sanaste. Y aunque le dijiste que no pregonara el milagro que recibió, sin embargo, dice la Escritura, Él lo divulgó. Él gritó delante de todos y contó su testimonio de la obra maravillosa que tú hiciste. Tú tienes todo poder para limpiar las enfermedades y oramos, Señor, por los enfermos para que tú los sanes. Y si tienen esta plaga del COVID-19, que tú los sanes. Y aunque sea una enfermedad incurable, Señor, pon tu mano sanadora sobre los enfermos. Aún, Señor, sobre los médicos a quienes tú usas como instrumentos para obrar sanidad. Sánalos, Señor, porque eres el médico divino, eres el médico eterno. Pero pedimos de una manera muy especial por la sanidad del alma. Hay amigos, hay tanta gente que no te conoce a ti y sus vidas pueden cambiar cuando se arrepientan, cuando se conviertan a ti de sus maldades. Limpia, Señor, con tu sangre de todo pecado y de toda maldad, porque solamente en ti hay salvación, perdón de pecados, vida nueva y vida eterna. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a buscar en Marcos 2, desde el verso 13 hasta el 17. Llamó el Señor Jesús a uno de sus discípulos llamado Mateo. Aquí se lo llama Leví. Leamos Marcos 2, 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué hermosa historia. ¿Quién era un publicano? Publicano era un recaudador de impuestos. En el caso de este Leví o Mateo, le cobraba impuestos a sus hermanos judíos, y ese impuesto lo pagaba, lo entregaba a Roma, porque los judíos estaban subyugados por este imperio. Y en segundo lugar, estos recaudadores, o muchos de ellos, como acontece hoy, extorsionaban, es decir, al que tenía que pagar $500 de impuestos, por ejemplo, ellos cobraban 1,000, 500 para el gobierno romano y 500 para ellos. Y por estos dos motivos eran personas despreciadas, odiadas, pero este hombre había escuchado al Señor. El mensaje de Cristo había calado muy hondo en su corazón, y él se había arrepentido, y Jesús lo llamó y le dijo: sígueme. Y dejando su trabajo secular, le siguió. Y él fue uno de los 12. Así el Señor ha hecho con muchos de nosotros. Él nos ha llamado desde nuestros trabajos o desde nuestras profesiones, las que hemos abandonado para seguirle al Señor. Y ha sido una gran bendición, un gran privilegio, un honor servirle a Él. Mateo o Leví, fruto de su conversión, de su arrepentimiento, como se habla en Marcos, enseguida él llenó su casa de invitados e invitó a Jesús. Y vino Jesús allí y predicó, y muchas personas allí se arrepintieron. Fue el Señor criticado porque comía con publicanos y pecadores. Y él dijo: yo no he venido por justos, sino por pecadores que necesitan arrepentirse. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Tenemos que nosotros imitar a Mateo. Lo dejó todo y le siguió. Todos somos llamados a servir al Señor y somos creyentes a tiempo completo. Pero de entre la multitud, de entre la iglesia, el Señor llama a algunos para que le sirvan, le dediquen su vida a Él, como misioneros, como pastores, como evangelistas, como ministros de la música, como maestros de Biblia. Y cuando el Señor nos llama, hay que acudir al llamamiento. Dios usó a Mateo. Mateo, lleno del Espíritu Santo de Dios, guiado por el Señor, invitó a sus amigos, porque él quería que sus amigos le conozcan. Y efectivamente, muchos de ellos tuvieron un encuentro con el Señor Jesús y su vida cambió. Cristo transforma. Vamos orando entonces para que no se apague en nosotros esa pasión por predicar el Evangelio del Reino. Dios Todopoderoso, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador, y guiados por el Espíritu Santo. Qué hermosa historia, cómo Leví o Mateo siguió al Señor. El Señor Jesús lo llamó y él fue obediente, no fue rebelde. Inmediatamente hubo fruto de su vida cambiada,
porque invitó a sus amigos pecadores y publicanos para que oigan el Evangelio de Jesucristo. Y muchos de ellos fueron transformados por el poder de Dios. Tú quieres, Señor, que nosotros cumplamos la gran comisión, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno y cuando es inoportuno. Ayúdanos, Señor, que no nos quedemos callados. Como discípulos de Cristo, como tus seguidores, debemos hablar de la nueva vida que en ti tenemos, que ahora disfrutamos, para que la gente perdida te conozca a ti. Gracias por este testimonio de Mateo o Leví, a quien tú transformaste. Has hecho lo mismo con nosotros y hoy te seguimos. Ayúdanos, Señor, a testificar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, en tercer lugar, Marcos 3, los versos 31 hasta el 35. Marcos 3, 31 al 35. Dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor da a conocer aquí algo muy importante, que los vínculos cristianos, los que somos de la familia de Cristo, son más fuertes estos vínculos que los familiares. Es decir, la unidad, el amor, la familiaridad de la familia de Dios es extraordinaria. Y aquí el Señor da a conocer que María, aparte de Jesús, tuvo otros hijos. Y eso no implica que dejó de ser santa. María fue una santa mujer, una sierva de Dios, no una que nunca pecó, sino una mujer que se arrepintió, se puso a cuentas con Dios. Jesús fue para ella su Salvador. Dijo: mi alma se goza en Dios, mi Salvador. Y tenía entonces ella otros hijos, fruto de la unión con su esposo José, porque el texto dice: y no la conoció hasta que dio a luz al primogénito Jesús, a quien le puso por nombre Salvador. María y sus hijos, es decir, hermanos de Jesús, vinieron para saludarlo. Y el Señor aquí afirma en el verso 34, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos y madre del Señor? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El apóstol Pablo aconseja que los jóvenes ministros deben de relacionarse con quienes son de su edad como hermanos o hermanas, con los mayores como si fuera o fuese su papá o su mamá, y con los menores como si fueran hijos. Habla del amor que debe haber en la familia del Señor. Y dice el Señor: ¿quién es su hermano? ¿Quién es su padre, su madre? Su madre, su Padre Dios,
su madre, los que hacen la voluntad de Dios, los que le conocemos, los que le obedecemos a Él de una manera real. Qué bueno el trato que el Señor nos da a nosotros. Vamos orando al Señor, dándole gracias, porque somos parte de la gran familia de Dios, de la iglesia, donde hay vínculos fuertes, donde el Señor ha permitido construir relaciones fuertes. Y esto es una gran bendición. Hay hermanos en la fe que se relacionan mucho mejor que sus relaciones familiares en relación con la misma sangre. Así Dios lo ha permitido. Y tenemos que agradecerle a Dios por ser parte de su iglesia. Y cada uno en esta pandemia, la iglesia se ha estado reuniendo, cada uno permanezca en su rebaño. Y los pastores cuidando a su rebaño y los rebaños también siendo parte de, oyendo la voz de sus pastores terrenales y de manera tan especial e inconfundible, la voz de nuestro buen pastor. Vamos orando al Señor entonces por esta familiaridad, por esta confraternidad, por el amor que nos une, que nos constriñe como familia de Cristo. Demos gracias. Amado Dios y buen Padre Celestial, seguimos en este momento de clamor, de oración. Muchas gracias por ser parte de tu iglesia, la que tú compraste a precio de sangre. Gracias, Señor, por la bendición de tener hermanos y hermanas, a quienes amamos, a quienes servimos y quienes nos aman y también nos sirven. Hay una ayuda mutua. Muchas gracias, Señor, por las relaciones firmes, por la amistad, por los amigos que tú has permitido cultivar dentro de tu reino, dentro de la iglesia del Señor. Tú dijiste, Señor, que el que hace la voluntad de Él, la voluntad de Dios, es tu hermano, hermana, madre. Gracias, Señor, por esta bendición de ser parte de una familia espiritual, de una familia cristiana, donde tenemos el mismo sentir y el mismo parecer, porque oran por nosotros y con nosotros, y porque tenemos la bendición también de orar por ellos. Señor, que esta amistad sea fuerte, sea firme, porque en el cielo estaremos unidos por toda la eternidad. Que no nos critiquemos, que nos amemos, Señor, con las debilidades y con las virtudes que tenemos. Gracias por ser parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia, que la compraste a precio de sangre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuemos en este tiempo de meditación y oración. Y ahora del capítulo 4 vamos a leer los versículos 21 al 25. Evangelio según San Marcos 4, 21 al 25, dice de la siguiente manera esta porción. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Amén.
Aquí el Señor está hablando en torno a las verdades espirituales que contiene la palabra del Señor. La Biblia está llena de verdades espirituales, no solo principios éticos y morales, sino las verdades espirituales de la palabra del Señor que permanece para siempre. Y esas verdades espirituales nosotros las podemos comprender conforme las estudiemos. Es el Espíritu Santo de Dios, el Maestro, que nos guía para la correcta interpretación. Dice el verso 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Las verdades espirituales que tenemos en nuestras mentes y corazones tienen que ser puestas por obra, pero tienen que ser impartidas. Aquí dice, no hay que poner la luz, no hay que poner el conocimiento bíblico, el testimonio debajo de la cama o debajo de la mesa. Ninguna persona sensata pondría una lámpara debajo de la cama o debajo de la mesa. Siempre la ponemos en un lugar alto para que todos puedan ser alumbrados por esa lámpara. Así el conocimiento que el Señor nos ha dado. Así cuando descubrimos las verdades espirituales de la palabra del Señor, tienen que ser dadas a conocer, tienen que ser expuestas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Quiere decir que hay verdades subyacentes en la palabra de Dios. Y cuando estudiamos el texto, vamos descubriendo esas verdades subyacentes que a veces por mucho tiempo no las hemos visto. Les digo también, mirad, en el verso 24, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. El que estudia para enseñar es el que más aprende. ¿Quiere una persona aprender más? Dedíquese a enseñar, porque tiene que investigar. Cuando una persona se inicia como maestro en la escuela o en el colegio o en la universidad o en un instituto, en un seminario, en el caso nuestro, y cuando le asignan a una persona una materia que nunca ha compartido, se está iniciando como maestro, es duro al comienzo, tiene que sufrir, tiene que investigar, a veces llorar, porque tiene que elaborar los contenidos. Pero eso trae también una gran bendición. La persona que comienza a elaborar una materia profundiza, aprende más, porque tiene que investigar, tiene que indagar. El que quiere aprender más de la Biblia tiene que enseñar, porque cuando enseñamos, también hay personas que saben plantear buenas preguntas, no preguntas capciosas, sino sinceras preguntas que empujan o que inducen al maestro a investigar. Lo llevan a investigar mucho más para poder responder conforme el Señor quiere sea la respuesta. Vamos orando al Señor entonces para que Él nos use y que todas las verdades espirituales que estamos descubriendo al leer la palabra, las compartamos con los que no conocen. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por las verdades espirituales de la palabra de Dios que permanece para siempre. Sécase la hierba, la flor también se marchita y se cae, pero la palabra es eterna. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra al fin de los tiempos, pero la palabra continuará para siempre. Muchas gracias, Señor, y hacemos bien cada día como lo más importante, estudiarla, interpretarla, vivirla, pero hay que enseñarla.
y hay que predicarla. Ayúdanos, Señor, a encontrar las verdades espirituales para vivirlas y para enseñarlas. No tenemos que enseñar lo que sabemos solamente, sino lo que sabemos y lo vivimos, lo que hemos experimentado, lo que hemos puesto en práctica. Esto es lo que tenemos que enseñar para no ser simples profesores, sino maestros que dicen lo que practican, que enseñan lo que viven, como Jesús. Todos se admiraban de su doctrina, porque no era como los hipócritas religiosos de su tiempo que decían y no hacían. Tenían una sana doctrina, pero una mala práctica. Hoy también hay gente que se jacta de ser parte de la sana doctrina, pero tienen en su corazón odio, celos amargos, envidia. Señor, ayúdanos para que la sana doctrina produzca en nosotros una sana vida y que amemos a Dios y amemos al prójimo, que dejemos de criticar. Señor, ayúdanos a descubrir las verdades espirituales, obedecerlas y enseñarlas. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En quinto lugar, vamos a buscar Marcos 6. Marcos 6, ahora leamos 30 en adelante, 30 al 44. Dice así Marcos 6. Es hermoso esto, cómo el Señor multiplicó una pequeña porción de comida en mucha comida y dio de comer a los hambrientos. Él no nos hace faltar el pan en estos días. 30 en adelante de Marcos, el capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, como siempre, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Noten ustedes, a enseñar las verdades espirituales. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Implica esto
una multitud de más de 10,000 personas. Dios es bueno, siempre tiene compasión. Aunque ellos estaban cansados y fueron a un lugar buscando descanso, dice la última parte del verso 31, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, porque eran abrumados por la multitud que tenía necesidades. Por esta razón, de entre la multitud, Dios escoge a algunas personas, a algunos hombres, los llama para que sean pastores. Y el pastor es una persona dispuesta a servir al Señor y al rebaño, a la gente, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Difícil que un pastor pueda descansar lo que debiera. Si vivimos con la esperanza del descanso eterno. Y también hay que descansar aquí. Hay que procurar hacerlo, pero hay tantas necesidades que atender. El Señor tuvo compasión. Ni siquiera pudo comer, no tuvo tiempo para descansar, pero atendió y les enseñaba. Ordenó que sus discípulos le diesen de comer, pero ellos dijeron, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? Pero el Señor, los 5 panes y 2 pececillos, 7 porcioncitas de comida, las multiplicó, oró y multiplicó, y hubo comida suficiente para los 5,000 hombres, es decir, para más de 10,000 personas, porque lo poco en las manos del Señor es mucho. Cuando se lo ponemos en sus manos, Él lo multiplica. Y esta es la confianza que debemos tener nosotros en estos días. Nuestro Dios es proveedor, Él es multiplicador. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Antes de comer, siempre hay que orar. Cada día hay que orar por el pan. Danos hoy el pan de este día, se ora al Señor. Y antes del almuerzo, antes de la merienda, antes del desayuno, orar a Dios y decir, Señor, este pan viene de parte de ti. Gracias porque nunca falta en nuestra casa. Y ayúdanos también a compartir con los que no tienen, que seamos generosos. Oremos al Señor, dando gracias porque el Señor es bueno y nos reparte todo lo que nos falta. Amado Dios Todopoderoso, seguimos en oración y ruego. Te agradecemos porque durante esta pandemia y este tiempo de estrechez, el pan no ha faltado. La comida, tú la has dado con fidelidad y te agradecemos, porque aún tenemos para compartir. Gracias por la compasión que muestras cada día para con nosotros y que nosotros también seamos tiernos, misericordiosos y compasivos con los que no tienen nada o con los que tienen poco. Ayúdanos, Señor, a compartir de nuestro pan con aquellos que les falta, así como tú lo haces con nosotros, dándonos cada día lo que necesitamos. Te agradecemos de todo corazón por tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la última porción que queremos leer es San Marcos 7. Y queremos leer los versículos 31 al 37. Él obró sanidad con una persona sordomudo. Así dice el texto. 7:31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro al noroeste, allí junto al mar grande, Mediterráneo, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, Jesús, a este hombre enfermo,
metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Esto hizo Jesús. Si esto hacemos hoy nosotros, seguro que no va a pasar nada. Vemos una sanidad no convencional. Y levantando los ojos al cielo, gimió, clamó a Dios el Padre y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hermanos queridos, el Señor es nuestro Rey soberano. Soberano significa que tiene el control de todo. Y Él tiene muchas formas como obra. No lo hace de una manera ritual, no lo hace de una manera siempre convencional, no lo hace de la manera acostumbrada, no lo hace de la manera habitual o tradicional. Miren cómo hizo aquí. Metió los dedos en las orejas del hombre sordo y luego escupiendo tocó su lengua, la lengua del que no podía hablar. Y luego dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Maravilloso nuestro Dios. Él no actúa de una manera. A veces nosotros queremos que Dios obre, que el Señor obre como nosotros quisiéramos que Él obre. Él es soberano y Él decide cómo lo hace. Aquí lo hizo de una manera no convencional, metiendo los dedos en el oído y escupiendo en la lengua de aquel hombre sordo y mudo, y lo sanó. Bueno, queridos hermanos, los que están enfermos, recuerden esto, Dios tiene muchas maneras de obrar. Él puede sanar a un enfermo directamente, Él puede sanar usando a los médicos terrenales, Él puede sanar usando la medicina de la farmacia, Él puede sanar con alguna medicina natural. Él tiene sus formas como lo hace. También vemos que el Señor lo sanó a un ciego primero, un poco veía, luego vio claramente, por etapas. El Señor tiene sus maneras. Solo tenemos que confiar en Él y dejar que Él actúe, porque Él es Dios y nosotros no le podemos aconsejar al Señor para que haga como a nosotros nos parece. Entonces vamos orando a Dios para que Él sane, tenga misericordia de los enfermos y Él obre como a Él le parece, porque Él es soberano. Y si tiene que obrar de una manera no convencional, no habitual, no tradicional, que Él lo haga. Pero vamos orando al Señor en este momento. Soberano Señor, otra vez seguimos en oración y ruego. Y te pedimos una vez más por los enfermos para que tú los sanes. Hemos leído esta maravillosa historia de un hombre que era sordo y tartamudo. Tú le metiste los dedos en sus oídos y escupiste en su lengua. Y este hombre oyó y este hombre pudo hablar. Dice que las ligaduras de su lengua fueron sueltas, se desataron, porque tú eres bueno y todopoderoso.
Pon tu mano sanadora, Señor, en esta misma hora, te rogamos, sobre los enfermos. Y obra, Señor, de la manera que tú tengas que obrar. Lo importante es que todos tengamos fe en ti, confianza en ti. Tú puedes usar a los médicos como siempre lo haces, usas la medicina en la farmacia, usas también, Señor, la medicina natural, o tú puedes obrar directamente, pero sana, Señor, a los enfermos. Y también tu palabra nos enseña que hay personas a quienes tú decides no sanarla. Bueno, Señor, tú tienes el control de todo. Que estas personas puedan recibir el consuelo y la fortaleza y la esperanza de parte de ti. Pero tú eres nuestro Salvador, santificador, eres nuestro sanador, médico eterno y el Rey que viene pronto por segunda vez. Pero también te seguimos rogando por aquellos que están endeudados, para que pronto tengan la libertad financiera, que sean libres, Señor, de las deudas, que comiencen pagando las deudas más pequeñas, que no huya ningún hermano, sino que pueda enfrentar esta dura realidad, a veces vergonzosa, pero Señor, tú los vas a ayudar para que sean libres y para que puedan tener tranquilidad económica. Te agradecemos porque en este tiempo nos has enseñado a vivir con contentamiento. Gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes y sigamos en oración y ruego delante de nuestro Dios, unidos como Iglesia de Cristo, predicando el Evangelio a toda criatura, a toda persona, con nuestra vida y con nuestra boca. En el amor de Cristo Jesús, un abrazo para todos ustedes. Amén.